reunido en tu casa para adorarte, porque tenemos más de 10,000 razones para estar agradecidos, Señor, porque tú has sido bueno, Padre, y nunca nos has abandonado. Y esta tarde, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones, y que podamos recibir de ti, Señor, lo que tú ya tenías preparado para nosotros. Que prepares nuestras mentes, que podamos estar atentos a lo que tú tengas para enseñarnos, pero más que solamente entender, Señor, una o dos verdades de tu palabra, que podamos ponerla en práctica y que se convierta en verdad en nuestras vidas, Señor. Quédate con nosotros, Padre, bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado en las últimas semanas en una serie en la que estamos buscando cuál es el propósito por el cual estamos en este mundo. Y la pregunta es, ¿qué hago aquí en la tierra? ¿Sí? Y no importa si usted tiene 15, 20 o 50 años, si nunca se ha hecho esa pregunta, ¿cuál es el propósito por el cual Dios me creó? ¿Cuál es el propósito por el cual todavía estoy en esta tierra? Bueno, hoy es un buen día para hacernos esa pregunta. Ahora, si queremos entender el propósito no de la vida, sino el propósito de Dios al crearnos, tendríamos que ir al diseño original. ¿Cuál es el diseño original? Lo que la Biblia enseña sucedió en Génesis. Cuando Dios creó, ¿a quién creó Dios? Al hombre y a la mujer, a Adán y Eva, ¿sí? Tenemos que ir un poco a cuál era la manera en la que ellos vivían en ese tiempo donde todavía el pecado no había llegado a este mundo. Algunas de las cosas que nosotros vemos cuando nosotros vamos a ese diseño es que Adán y Eva tenían una relación personal con Dios, ¿sí? La Biblia dice que el Señor se paseaba en el jardín del Edén y que el Señor les visitaba de manera física y de manera personal. Además de eso, vemos que cuando Dios creó al hombre, una de las primeras cosas que nota que puede mejorar en la creación es que el hombre no debe de estar solo. Por lo tanto, crea a la mujer como su pareja para que puedan, luego de que el hombre tiene una relación con Dios, que el hombre también pueda relacionarse con otras personas. Y ahí es donde surge el concepto del matrimonio, donde surge el concepto de la familia y el concepto de que debemos relacionarnos con más personas. ¿Se imagina que Dios hubiera creado a Adán y a Adán solamente? Se hubiera sentido un poco solo, ¿verdad? En este mundo, con tantas cosas, con tantos animales, con tantos elementos de la naturaleza, pero sin nadie con quien compartirlo. Bueno, por eso Dios creó a Eva. El cuarto propósito, que es el que vamos a empezar a estudiar esta tarde, es el servicio. Fuimos formados o fuimos creados para servir a Dios. Y es que hemos cometido un error. Quiero preguntarles algo, a ver qué se les ocurre. Estamos poniendo como ejemplo a Adán y Eva en el huerto del Edén. Dice la Biblia que todo era perfecto. Sí, el pecado todavía no existía. Yo le pregunto, ¿qué cree usted que hacían Adán y Eva antes de que el pecado entrara a este mundo? ¿Qué cree que pasaban haciendo? ¿Cree que pasaban en una hamaca? ¿Sí? Esperando que le cayeran las frutas en las manos. ¿Qué creen ustedes que hacían? Déjenme decirles qué es lo que hacían Adán y Eva antes de que hubiera pecado en este mundo. En el mundo perfecto, Adán y Eva trabajaban. Hemos caído en el error de pensar de que el trabajo es una maldición, ¿sí? Hemos caído en el error de creer que Dios maldijo a Adán y le dijo, de ahora en adelante vas a tener que trabajar. Eso no fue lo que pasó. Adán ya trabajaba antes de la maldición. Lo que pasó fue que Dios le dijo, ahora, a partir de ahora, vas a trabajar, vas a sudar un montón y vas a obtener poco a cambio, ¿sí? Dice, espinas y cardos te producirá la tierra. Es decir, que vamos a trabajar sin cansancio, ¿verdad? Y no vamos a obtener nada. Entonces, el trabajo en sí no es la maldición. Lo fructífero o el fruto del trabajo, eso es lo que cambió.
El hombre ya trabajaba antes del pecado. Y es que desde que Dios nos creó, Él nos creó con la naturaleza de trabajar, con la naturaleza de servir. Ahora, yo no sé cómo usted se imagina que va a ser la eternidad en el cielo, pero si usted cree que cuando vayamos al cielo solo vamos a pasar acostados en una hamaca con un coco, ¿verdad? Aquí tomando agua de coco y con alguien dándonos viento con una palmera o dándonos uvas así mientras estamos acostados, déjenme decirles, no va a ser así. La eternidad, ¿sabe qué es lo que vamos a hacer en la eternidad? Vamos a trabajar. ¿Qué? Van a decir algunos, hemos pasado trabajando toda la vida para que cuando vayamos al cielo también vamos a trabajar. Bueno, sí, pero escuche, el trabajo que vamos a realizar, el servicio más bien que vamos a tener cuando nosotros lleguemos al cielo, no va a ser nada parecido a lo que conocemos en esta tierra. Una vez más, porque en esta tierra, ¿por qué trabajamos? Por el dinero, ¿sí? Nadie trabaja por la buena voluntad, ¿verdad? Y el deseo, ay, qué aburrido estoy, voy a ir a trabajar. Por supuesto que no. Trabajamos porque queremos algo a cambio. ¿Cuántas personas sienten que le pagan muy poquito por lo que trabaja? No levante la mano. Pero esa es la sensación, ¿sí? Tenemos la sensación de que trabajamos mucho y que nos pagan muy poco. Cuando nosotros lleguemos a la eternidad, esa sensación va a haber desaparecido. Porque no vamos a trabajar porque tenemos necesidad de trabajar. Vamos a trabajar, escuche bien, porque tenemos un deseo incontrolable por servir al Rey de Reyes. No va a ser trabajo por dinero. Las recompensas ya nos van a haber sido dadas. No vamos a tener ni una sola necesidad. Vamos a trabajar, vamos a servir a Dios por gratitud por todo lo que Él hizo por nosotros. Y es que hay un problema todavía hoy en día. Y lo que sucede es que vemos el trabajo. Vea, a partir de ahorita tengo que explicarles algo. Cuando yo mencione la palabra trabajo, eso aplica también para el servicio en la iglesia o para el ministerio que desarrollamos. ¿Sí? Entonces, el trabajo, el servicio a Dios, el ministerio en el que estamos involucrados, es una misma cosa. ¿Sí? Dios nos creó para servir, para hacer algo productivo, para hacer algo útil. Y hemos caído en el error de pensar que el servicio es una carga. Hemos entendido de una manera totalmente equivocada lo que significa servir a Dios. Creemos que servir es algo pesado, es una carga, es como un sacrificio, ¿sí? Ay, no, yo quisiera quedarme en la casa, pero tengo que ir a servir a la iglesia. Esa es una terrible manera de ver el servicio para el cual hemos sido creados. Creemos que el servicio es una imposición. Si no voy a servir, el pastor se va a enojar conmigo. Mire, ¿y a usted qué le importa si yo me enojo con usted o estoy contento con usted? Usted debería de estar preocupado por lo que Dios piensa de usted y no por lo que un líder piensa de usted. El servicio a Dios, escuche, es servicio a Dios. Ahora, lastimosamente, y aunque a mí me gustaría, Dios no habita en un lugar físico, ¿sí? Sino que Él ha establecido la iglesia como su casa para que la familia se reúna junto. Entonces, la única manera que nosotros tenemos mientras llegamos a la eternidad, la única manera que nosotros tenemos de servir a Dios es sirviendo al prójimo. Específicamente sirviendo en la iglesia que hemos escogido. Y vea, ya hemos estudiado semanas atrás de que usted es libre de escoger cuál es su iglesia. Pero que una vez usted ha escogido su iglesia, usted necesita ir un poco más allá de solamente llegar y necesita empezar a comprometerse. Entonces, no podemos cometer el error de pensar que el servicio es una carga, que el servicio es un sacrificio, es algo que nos han impuesto, ¿sí? Lo que tiene que suceder, ¿qué ha pasado? Un pajarito. Véanme a mí, el pajarito ahí va a seguir. Dios no nos creó para eso. Oiga,
Dios no nos creó para que nosotros viviéramos tristes y miserables y preocupados. Dios nos creó para servir, amén. Pero nos ha creado para que, escuche, disfrutemos el servicio. Si usted dice, ay no, yo tengo que ir a trabajar, ay no, yo tengo que ir a hacer eso, y lo hace de mala gana, mire, usted no está disfrutando de lo que está haciendo. Dios nos ha creado para que podamos disfrutar incluso el servicio que hacemos. ¿Cree que Dios nos quiere tener así todos de mala gana y todos aburridos haciendo lo que hacemos? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que suelen decir las mamás cuando los niños andan de mala gana? Le dice, si lo vas a hacer de mala gana, mejor no lo hagas. ¿Sí? Mire, lo mismo podría aplicar en cuanto a Dios para con nosotros. Si usted va a servir a Dios, pero lo va a hacer de mala gana, mejor no lo haga. ¿Sí? No podemos tener esa actitud hacia el servicio. Y otra vez, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que hemos crecido, ¿sí?, en un ambiente en el que nunca hemos sido capaces de escoger lo que nos gusta hacer. ¿Por qué? Porque cuando usted llegó a los 10, 12 años, 13 años, qué sé yo, si usted es varón, lo pusieron a trabajar en construcción. O lo pusieron a trabajar en la tierra, lo pusieron a trabajar en la milpa. Si usted es una mujer, probablemente le enseñaron a que tenía que aprender a hacer limpieza, aprender a lavar ropa, aprender a cocinar, ¿sí? Y entonces, cuando fuimos pequeños y se llegó el momento en el que debíamos descubrir qué cosas podemos hacer para las cuales somos buenos y las disfrutamos, no tuvimos la oportunidad de escoger. Entonces, por eso es que hay una gran cantidad de adultos que están frustrados en el trabajo en el que tienen. Por eso es que hay una gran cantidad de adultos que están involucrados en un ministerio o están sirviendo a Dios en la iglesia, pero lo están haciendo con pesadez de corazón. ¿Por qué? Porque no lo disfrutan. Pero Dios sí quiere que encontremos un lugar, una forma en la que podemos servirle, que lo disfrutemos, porque entonces Él se va a sentir agradado. Hoy, como ustedes ya lo podrán deducir, vamos a hablar acerca del servicio. Vamos a hablar acerca de que Dios nos creó para servir a otras personas. Dios no nos creó para que fuéramos servidos, sino para servir a otras personas. Un poco más todavía, Dios no solo nos creó para servir, escuche bien, nos salvó para servir. Cuando usted aceptó a Jesús como su Salvador personal y nació de nuevo, ¿sabe qué es lo que usted tiene que hacer con esa segunda oportunidad? Servirle a Dios. Además de que nos creó para servir y nos salvó para servir, Dios nos ha llamado al servicio. Ahora, la palabra llamado nos asusta, ¿sí? Creemos que el llamado es que Dios abrió el cielo y desde el cielo se escuchó una voz como de ultratumba que decía, yo te llamo hoy. Y tenemos miedo a la palabra llamado. ¿Usted sabe cuál es su llamado? ¿Sabe cuál es el llamado que tenemos todos? El servicio. Todos hemos sido creados para servir, salvados para servir y llamados a servir. ¿Sabe cómo puede usted cumplir el llamado de servir? Utilizando, escuche, qué sencillo es, utilizando sus habilidades para servir a otras personas. Para lo que sea que usted es bueno, si usted ocupa eso para lo que usted es bueno y ayuda a otras personas, usted le está sirviendo a Dios. Es así de sencillo. ¿Sí? No se trata de que usted tiene que ir a sacar un curso para poder servir a las personas. O que usted tiene que ir a la universidad, usted tiene que aprender esto. No, usted puede servir a Dios tal cual usted ya es. Por supuesto, entre más usted se prepara, entre más usted aprende, tiene más herramientas y más opciones de poder servir a Dios. Pero tal cual usted es, usted puede empezar a servir a Dios. ¿Sabe qué es lo que hace falta? Voluntad más que capacidad. Es que Dios no anda buscando gente perfecta que le sirva. ¿Sabe por qué? Porque la gente perfecta no existe. Dios anda buscando gente obediente.
Dios anda buscando gente dispuesta a hacer lo que sea necesario hacer. Déjeme decirle algo. La iglesia, hablo específicamente de esta y de cualquier otra, tiene una gran necesidad de siervos. Si es que de eso depende la iglesia. La iglesia no debe de estar conformada por empleados solamente. Mire, perdone, de la entrada hacia arriba, ¿cuántas iglesias conoce que tienen 5 empleados? ¿O 7 empleados? ¿Verdad que no? Toda la gente, la iglesia se mantiene a través del servicio que las personas realizan de manera gratuita para la iglesia. Bueno, no para la iglesia, para el Señor. La iglesia los necesita. Nosotros los necesitamos. Lastimosamente, mire, esto fuera bueno que no lo tuviera que decir yo, ¿verdad? Porque suena como que yo los estoy queriendo convencer, pero en realidad estamos estudiando que hemos sido creados para servir. Y cuando hablamos del servicio, es importante también que entendamos que servirle a Dios no es una opción. Todos deberíamos estarle sirviendo a Dios. Todos deberíamos estarle sirviendo a Dios aquí en la iglesia. Bueno, si esta es su iglesia y usted se considera parte de esta familia, sí. Pero el servicio a Dios no se hace solamente en la iglesia. Lo acabamos de decir hace unos minutos. Donde sea que usted esté utilizando sus habilidades para ayudar a otras personas, usted le está sirviendo a Dios. Eso quiere decir que usted le puede servir a Dios estando en su casa, yendo por el camino o trabajando en cualquier lugar. Donde sea que usted esté, si tiene un corazón dispuesto a ayudar a otras personas, usted le está sirviendo a Dios. Para hablar un poco del servicio, hemos de tomar como base esta parábola famosa que es la parábola de los talentos. ¿Sí? Se las voy a contar rápidamente por cuestiones de tiempo. Dice la palabra que hubo un señor que tenía mucho dinero y que cuando estaba planificando un viaje para irse muy lejos, llamó a 3 de sus empleados. ¿Sí? A un empleado le entregó 5 talentos. 5 talentos eran una cantidad de dinero. ¿Sí? A otro empleado le entregó 2 talentos y a un tercer empleado le entregó 1 talento. ¿Sí? Le entregó a uno 5, a otro 2 y a otro 1 talento. Y dice que se fue lejos. Ahora, la historia dice que a cada uno le dio de acuerdo a su capacidad. Yo le pregunto, si a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, ¿cuál de los 3 era el mejor? ¿Qué opinan ustedes? Al que le dio 5, dice alguien por ahí. No. Pudiéramos, escuche porque esto es importante, pudiéramos creer que al que le dio más era mejor o más inteligente y la respuesta es no. Ninguno de los 3 era mejor, solamente eran diferentes. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Mire, usted puede decir, no, pastor, ¿yo cómo va a creer que voy a ayudar en algo? Es que no se trata de ser bueno, de ser malo, de ser mejor o de ser peor. Todos somos diferentes. Yo ya les he puesto el ejemplo. ¿A cuántos les gustó el arroz y los frijoles que servimos hoy en la iglesia? Estaban bien ricos, amén. Pónganme a mí a cocinar ese arroz y frijoles, pues. Se van a enfermar. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque yo no fui diseñado. Ese no es mi talento. Esas no son mis capacidades. Esos no son mis dones. Pongamos otro ejemplo. Digamos que ahora en la noche Steven va a manejar el camión para llevarlos de regreso a su casa. ¿Cuántos se van a subir al camión? Nadie. ¿Por qué? Porque ese no es su talento. ¿Me entiende? Quiere decir que Ingrid, que cocinó la comida muy rica, ¿es mejor que Steven? Por supuesto que no. Solamente son diferentes. No es que el que predica es mejor que el que cocina, o el que cocina es mejor que el que limpia, o que el que limpia es mejor que el que maneja. Solamente somos diferentes. Y tenemos diferentes dones y diferentes talentos. La pregunta aquí es, ¿y usted está usando sus talentos para servirle al Señor? De eso es de lo que estamos hablando esta tarde.
La parábola de los talentos nos muestra a 3 siervos diferentes. Ahora, uno ciertamente tenía más capacidad de administrar más talentos, ¿sí? Pero en ningún momento se dice que él es mejor que los demás. Y es que hay una cosa que nosotros olvidamos. Escuche, ¿quién nos creó? ¿Verdad que nosotros no salimos de una fábrica? No nos trajo la cigüeña. ¿Quién nos creó? Dios. Oiga, hay algo fantástico aquí. Dios nos hizo a cada uno de nosotros únicos, diferentes e irrepetibles. Cuando Dios le creó a usted, cuando Dios me creó a mí, ha oído la expresión que rompió el molde. No hay otro que sea igual que yo. No hay otra persona que sea idéntica a usted. Todos somos diferentes. Y Dios nos hizo a cada uno a mano. ¿Se ha fijado cuando hacen el tiraje de, qué sé yo, botellas? Millones de botellas, todas idénticas. Una tras otra, igualitas, igualitas, igualitas en una fábrica. ¿Sí? Las botellas, digamos, de la Coca-Cola, por ejemplo. ¿Sí? Todas igualitas. Nosotros no nos han hecho en una fábrica, en serie. Dios nos creó a cada uno de una manera bastante particular. No hay 2 personas iguales que nosotros. Mire, ¿sabía usted que, veas el dedo pulgar? La huella digital que usted tiene en su mano, ¿sabe que no hay 2 iguales que esa en todo el mundo? El iris, ¿sí? La forma que tenemos dentro de nuestro ojo, en nuestro iris. ¿Sabe que no hay 2 iguales en todo el mundo, entre los miles de millones de personas? Somos únicos y el Señor nos conoce. ¿Cuál es nuestro trabajo? Encontrar el lugar ideal y la manera ideal en la que le vamos a servir a Dios. Yo no le estoy diciendo, mire, usted mañana tiene que comprometerse para servir y va a empezar a hacer un montón de cosas que usted no puede hacer. Y ahí vea cómo las hace y las tiene que hacer bien porque es para el Señor. ¿Qué sentido tendría? ¿Sí? Olvidaríamos que Dios nos ha creado a cada uno de una manera bastante particular. Ahora, un elemento bastante importante para que nosotros podamos servir a Dios es que podamos encontrar cuáles son nuestros dones. ¿Sí? Ha escuchado la palabra, no, es que esa persona tiene un don. ¿Sí? El don, por ejemplo, de predicar, sí, ese es un don, sí, es un talento. Hay quien tiene otra vez, como estaba diciendo, el don de cocinar, el don de limpiar. Mire, póngame a barrer a mí, pues y va a encontrar que dejé todo sucio. Póngame a trapear y va a encontrar que dejé todo manchado, creo que se dice, ¿verdad? Hay un montón de cosas para las que no soy bueno, pero hay otras para las que sí. ¿Qué es lo que sucede? Por lo menos conmigo específicamente, que yo encontré cuál era el don que me había dado el Señor y estoy tratando de usarlo la mayor cantidad de veces que puedo. ¿Y usted conoce cuál es el don que Dios le ha dado? Ah, sí, de a don Felipe. No, no estoy hablando de don Felipe ni de don fulano, ¿verdad? Estoy hablando de un talento, ¿sí? De una capacidad que Dios nos ha dado. ¿Sabe cuál es una buena manera de descubrir cuáles son sus dones? Pregúntele a otras personas. Pregúntele a las personas que están más cerca de usted. Mira, ¿para qué ves vos que yo soy bastante bueno o bastante buena haciendo? Además de preguntar a otros para que usted conozca cuáles son sus habilidades, cuáles son sus talentos, cuáles son sus dones, tiene que experimentar, tiene que probar. Mire, ¿se ha fijado que los niños usted le dice, probá este whisky? No me gusta, dicen los niños. Y nunca lo ha probado. ¿Cómo va a saber que no le gusta si nunca lo ha probado? Pero los niños se encaprichan y dicen, no, no lo voy a probar porque no me gusta. ¿Y usted cómo sabe que no le gusta o cómo sabe que no tiene el don si nunca lo ha intentado? Para poder encontrar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, tenemos que experimentar, tenemos que intentar hacer alguna cosa.
Solamente debemos estar dispuestos a servir. Y mientras intentamos haciendo una cosa, probablemente no nos salga bien, podemos probar a hacer otra cosa hasta que de repente vamos a llegar al lugar ideal, a la actividad ideal y vamos a encontrar lo que nos gustaba. A mí nunca me gustó hablar en público. Siempre se me hizo fácil, pero nunca me gustó. ¿Sí? Cuando yo estaba todavía en el bachillerato, yo tenía que hacer exposiciones, pero a mí no me gustaba. Siempre que me decían, exponemos, yo decía, no, yo no quiero, a mí no me gusta. Y me ponían porque yo era bueno para hablar en público. Yo prediqué por primera vez cuando tenía 25 años. Me tardé 25 años en darme cuenta que yo era un predicador. Pero desde que me di cuenta que Dios me había dado el don de poder compartir con otros su palabra, a eso me empecé a dedicar. Por eso estoy aquí ahorita. Yo no estudié para predicador, yo soy licenciado en contaduría pública. Mi trabajo es con números y en computadoras, no con personas enfrente en un micrófono. Pero cuando encontré el don, tuve que ir probando diferentes cosas y cuando encontré para lo que creo era bueno o el Señor me había llamado, entonces me mantuve haciendo eso. Pregúntese, ¿qué es esa cosa que usted verdaderamente disfruta hacer? Nada, pastor, dormir. Bueno, eso no estoy hablando de eso. Sí, a mí me gusta comer, pastor. Ese no es un don. Ese no es un talento. Estoy hablando de algo útil, algo productivo para lo que usted es bueno. Esa cosa que cuando usted empieza a hacer, lo disfruta y se le va el tiempo. Vean la hora. Son las 6:50. Y según yo, acabo de empezar a hablar hace 2 minutos. No he sentido el tiempo. ¿Por qué? Porque disfruto pararme delante de ustedes y regañar. No, mentira. Pararme delante de ustedes y compartir lo que el Señor ha puesto delante de mí. Piense, ¿cuál es esa actividad que usted puede pasar haciendo por horas y horas y horas y no siente el tiempo? Probablemente para eso es que usted tenga un don. Escuche esta frase que dijo un pastor. Todo lo que hacemos, oiga, todo lo que hacemos, excepto pecar, ¿sí? Cualquier cosa que usted haga que no sea pecado, puede convertirse en servicio a Dios. O sea que usted le puede servir a Dios lavando ropa, por supuesto que sí. Usted le puede servir a Dios en una oficina, en una computadora, claro que sí. Usted le puede servir a Dios jugando fútbol, ¿sí? No es pecado. Si usted lo hace para Dios, para ayudar a otras personas, mire, y no cree usted que es importante, por ejemplo, el entrenador de fútbol que le enseña a los niños disciplina, orden, las reglas, ¿sí? A que aprendan a ejercitarse, a que aprendan una técnica u otra, ¿eso le parece que sería algo malo? Ese podría ser un servicio a Dios. Y nunca se nos hubiera ocurrido que el fútbol podría convertirse en un servicio. ¿Por qué? Porque este autor dice, y yo coincido con él, que todo lo que hacemos, cualquier cosa que hagamos que no sea pecado, puede convertirse en servicio a Dios. Mire, y después de haber escuchado hasta aquí todo esto, ¿y cuál es la excusa que nosotros tenemos para no servir? ¿Ha oído la frase, es que sos un bueno para nada? No existen las personas bueno para nada, no existe. ¿Sabe quiénes son los únicos buenos para nada? Los que no hacen nada. Pero aquí no hay ninguno de esos. Todos ustedes tienen una gran cantidad de dones, una gran cantidad de talentos. Lo único que les hace falta es empezar a desarrollarlo. Empezar a ocuparlo para bendecir a otras personas. ¿Sabe? Hay personas que tienen una gran capacidad de hacer negocios, ¿sí? Y de vender, ¿sí? Hay personas que tienen un gran talento, por ejemplo, para eso, para hacer dinero.
bueno, eso también podría convertirse en un servicio a Dios. No estoy diciendo vaya, haga dinero y traiga los diezmos. Bueno, sí, tráigalo, pero me estoy refiriendo a que a lo mejor una persona que tiene la capacidad de vender serviría para que pueda conversar con otras personas y presentarles el Evangelio de Cristo, ¿o no? Si tiene la capacidad de convencer a alguien que le compre algo, ¿cómo no va a tener la capacidad de convencerle de que necesita a Jesús? ¿Se da cuenta que todo se puede convertir en un servicio? Lo que pasa es que tenemos que experimentar, tenemos que intentarlo, tenemos que obedecer. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Que hoy en día todos quieren ser jefes, todos quieren ser líderes, todos quieren mandar, todos quieren opinar, todos quieren poder, prestigio, posesiones. Nadie quiere ser siervo. Todos quieren sentarse, ¿verdad? Ser supervisor y decir, ahí te faltó. Nadie quiere servir. Todos estamos para opinar. Eso quedaría mejor si lo pusieran de aquel lugar. Porque no se levanta y lo pone en el lugar donde usted cree que debería de estar. Se da cuenta que somos muy buenos para opinar, pero muy malos para hacer. Porque opinar es muy fácil. Porque hoy en día nadie quiere ser siervo. Porque hoy en día nadie quiere utilizar sus dones. Porque es más, yo pienso, quizá usted hasta este día nunca había pensado que Dios le había dado un don. La tarea que vamos a tener a lo largo de estos próximos días es que podamos encontrar cuál es el don que Dios nos ha dado. Y que podamos empezar a ocuparlo para bendecir a otras personas, no solamente para nosotros mismos. Si usted es bueno para algo, ocupe ese don, ese talento que el Señor le ha dado para servir al prójimo. Cuando termine el estudio, que va a ser ya en unos cuantos minutos, Steven va a sentarse en la mesa de atrás. Tenemos una página, ¿sí? Vamos a empezar a formar ministerios en la iglesia. Vamos a tener, bueno, hay algunos ministerios que ya están creados, ¿sí? Lo que necesitamos es más personas. Ay, pastor, ustedes tienen todo cubierto. Mire, para empezar, no está todo cubierto. Siempre necesitamos ayuda. Además que la oportunidad de servicio es una bendición para el que sirve, además de para nosotros en la iglesia, ¿sí? Para la iglesia es una bendición tener más personas que puedan estar dispuestas a trabajar y ayudar y aportar y a servir al Señor. Pero ¿quién gana más? ¿Será que gana la iglesia? Sí gana la iglesia, pero ¿quién gana? Ganan los que sirven también. Porque todos hemos sido llamados a ser siervos. Entonces al final van a encontrar a Steven y hay una columna ahí y está la oportunidad de servir en el ministerio de niños, está la oportunidad de servir en el ministerio de cocina, está la oportunidad de servir en el ministerio de limpieza, está la oportunidad de servir en el ministerio de oración. Ese ministerio nunca lo había oído, pastor, es un ministerio nuevo que queremos empezar y que yo ya les he compartido antes. De aquí en un par de días ya, cada vez se acerca más la fecha, vamos a traer un equipo que va a entrenar a las mujeres que quieran, y yo esperaría que todas ustedes quisieran a venir y a aprender algunas técnicas, algunas maneras de cómo podemos orar por nuestros hijos. Y mi oración y mi deseo como pastor es que a partir de esa reunión se empiecen 1 o 2, miren, no son 7 ni 100, 2 pequeños grupitos de oración. Y que eso se convierta en el ministerio de oración. Pueden venir a orar aquí a la iglesia, ¿sí? Pueden reunirse a orar en sus casas, donde ustedes lo prefieran hacer, pero que podamos reunirnos 2, 3 o 5 de nosotros durante 30 o 40 minutos, no es 3 horas, y orar por las necesidades de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. ¿Cuántos tienen una necesidad por la que necesitan que oren? Yo voy a levantar mi mano. ¿Acaso no fuera bueno que hubiera un momento específico en el que la iglesia Calvary y el Sunsal se reúne a orar?
Eso es lo que queremos. ¿Sí? Ministerio de oración, ministerio de cocina, ministerio de limpieza, ministerio de niños. Y si hay alguna otra cosa que usted dice, yo no soy bueno para los niños, ni para la cocina, ni para la limpieza, ni para la oración, pero yo soy buena para esto, bueno, platique conmigo y veamos qué podemos hacer. Lo importante es que todos estemos ocupando los dones que Dios nos ha dado para servirle a Él. Entonces, vamos a empezar a cumplir el cuarto propósito por el cual Dios nos creó. Entonces, vamos a empezar a prepararnos de una mejor manera para la eternidad. Porque si usted pensaba que íbamos a ir al cielo a estar en hamacas tomando piñas coladas, lo siento, vamos a servirle al Señor. Y si no somos capaces de disfrutar el servicio acá, mire qué complicado nos va a ir cuando lleguemos a la eternidad. Amén. Padre, gracias, Señor, por la bendición de poder compartir este tiempo, y gracias porque yo creo que desde ya tú estás poniendo en el corazón de mis hermanas y de mis hermanos alguna cosa que ellos puedan hacer para servirte, Señor. Hay tantas necesidades, no solo en la iglesia, sino en la comunidad, Señor, que podemos empezar a ocupar nuestros dones y nuestros talentos para ayudar a otras personas. Yo te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu nos muestres hacia dónde debemos movernos, Señor, cuál es la manera en la que hemos de servirte. Y que esta iglesia, Señor, pueda despertar, pueda animarse, pueda tener un avivamiento, Señor, en cuanto al compañerismo y al servicio. Ese es nuestro deseo, Padre. Lo ponemos en tus manos y te pedimos que nos bendigas y que te quedes con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí atrás está Steven. Porfa, si ustedes se quieren involucrar, por ejemplo, voy a parar esto.